Comenzamos este programa de Enfocados y tengo el agrado de recibir por primera vez aquí en el programa, y seguramente no va a ser la última, a un gran amigo, un gran politólogo, el señor Santiago Leiras. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Hola, Nico, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos, Santiago. Bueno, quienes no lo conocen de nuestra audiencia, Santiago es un politólogo, escribe, sí, cotidianamente distintos artículos de opinión y algunos que nos llevan a reflexionar. Uno muy en particular, que salió en el portal del Economista, si mal no recuerdo, tenía que ver con el título de Las nuevas y las viejas pandemias en Latinoamérica, y es un título que engancha muchísimo para que nos pongamos a hablar de qué son nuevas, qué son viejas, qué definimos como pandemia en este contexto de pandemia, ¿no? Valga la redundancia. Sí, el artículo en realidad arrancó de una lectura que me tocó hacer hace unas semanas, precisamente a principios de abril. Sí. Un analista internacional, Richard Haass, bueno, hay toda una discusión que se está dando en estos tiempos sobre cómo va a ser el mundo después de la pandemia, si va a cambiar, si no va a cambiar, si va a haber nuevas tendencias y demás. Y en este caso, este autor exponía un poco la idea de que, en realidad, bueno, ya hay una serie de tendencias que se vienen manifestando a nivel internacional, que la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 no va a ser otra cosa que acelerarlas. Un poco la idea de, bueno, una pandemia de este tipo acelera los cursos de la historia más que redefinirlos, y entiende el autor que, bueno, en esa línea no hay ninguna crisis que de por sí sea una crisis que represente un punto de quiebre de la historia o un punto de una bisagra, digamos, ¿no? Claro, sí. Esa era un poco la idea de partida, que a mí el artículo me pareció interesante, y me pareció interesante para pensar cómo sería o cómo podría pensarse esto a la luz de lo que era la cuestión particular de la región, digamos, ¿no? Una región que además viene con una cantidad de problemas crónicos de muy distinta naturaleza, y que en el artículo, por cuestiones de tiempo y de espacio, yo me dediqué a desarrollar tres particularmente, ¿no? Sí. Uno que estamos más bien relacionado con la cuestión, llamémosle, de la calidad democrática y del funcionamiento y las dificultades del funcionamiento del Estado de Derecho en la democracia. El otro era un poco el tema del retorno de los militares a la vida política, aún en un contexto distinto a aquel del golpismo clásico de los años 60 y 70. Y el tercero era la cuestión de qué pasaba con las protestas y con las movilizaciones sociales que, como vos recordás, y seguramente los oyentes van a recordar, tuvieron lugar durante todo el año 2019 en la región y fuera de la región, digamos, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo más cercano que uno tiene a mano por ahí para agarrarse fueron todos los conflictos desatados en Chile al final del año pasado, y que incluso hasta el día de hoy también hacen mella. Pasa que, bueno, dentro de la situación de la cuarentena total y de la inmovilización, un poco que se esconden, ¿no? Dentro de lo que está pasando hoy en día. Ahora, mencionabas el problema democrático por un lado, o mejor dicho, de la falta del real funcionamiento del Estado en un Estado democrático. A ver, casos rápidos de esto: Chávez y el último gobierno de Cristina, se me viene a la cabeza rápido. Sí, ahí podríamos mencionar el caso de Venezuela, quizás Venezuela. Ahí como un ejemplo, digo, el tema de lo que fue el golpe en el 2017, o el autogolpe, mejor dicho, en el 2017, sí. Y se me ocurrió pensar dos casos durante el año pasado. El de Perú de 2019, que se resolvió con un cauce constitucional. Exactamente, sí. Se ha remediado un conflicto con el Congreso, haciendo uso de las atribuciones de la propia Constitucional, disuelve el Congreso. Ese acto es convalidado por el Tribunal Constitucional, y bisagra, en un tiempo bastante corto, convoca nuevamente elecciones legislativas para conformar un nuevo Congreso, ¿no? Y el otro era el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Bien. Como un caso ya de una cuestión bastante más profunda, que era una cuestión de crisis de legitimidad, ¿no? Es decir, se reeditó el viejo y crónico conflicto en Bolivia entre el Oriente y el Occidente, que de alguna manera había tenido alguna tregua cuando se sancionó la Constitución del 2019, digamos. Claro, la Constitución que decretaba a Bolivia como un Estado plurinacional, si mal no recuerdo. Exactamente. Bueno, ahí hubo una especie de, podríamos decir, solución de compromiso, en la cual el Oriente reconocía ese carácter plurinacional del Estado, reconocía la posibilidad y el derecho de Evo Morales a volver a presentarse como candidato, y al mismo tiempo el Occidente le reconocía el derecho a una mayor autonomía de las unidades departamentales del Oriente, que era digamos, claro, base del reclamo fundamental, digamos, ¿no? Eso se fue un poco resquebrajando de a poco, en la medida que Evo Morales empezó a violentar de alguna manera reglas, primero desconociendo el resultado de un plebiscito que él mismo había
convocado, después apelando a una corte que le Era da y le ficticia, concede la posibilidad del derecho a una nueva reelección con un argumento insólito, digamos. Sí, pero una corte que tampoco tenía nada que ver sobre la materia electoral. Tampoco tiene que ver sobre la materia electoral Claro. y con un argumento insólito de que el derecho a la reelección definido es un derecho humano, le convoca la reelección. Y después, bueno, todo el proceso electoral que se dio el año pasado, con un corte de electricidad de 23 horas y donde, al viejo estilo de las elecciones acá o en México, apareció ganando con el margen necesario para que no hubiera un balotaje, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí, bueno, son 2, 3 casos que yo diría, en los cuales se evidencia que las democracias o las variantes no democráticas, como el caso de Venezuela, tienen dificultades para vivir en contextos que sean ajenos a una cuestión de emergencia, digamos, crónica y permanente, digamos, ¿no? Y si no, muy lejos, digo, la Argentina, el más reciente decreto, el 457 del 2020, que otorga, digamos, plenos poderes al jefe de gabinete para disponer sobre las partidas presupuestarias, bueno, hace pensar que Sí, se siguen violentando plantearnos cosas que, dudas. claro, había partidas presupuestarias que para eso está el Congreso para debatirlas, digamos, ¿no? Para Entonces, estar tanto, con eso y uno se pregunta si en definitiva, bueno, el tema de la pandemia no termina siendo un argumento y una excusa para justificar, bueno, una especie de reincidencia, una suerte de estado de excepción que en la Argentina es casi crónico aún en democracia, sí, digamos, ¿no? sin sumar todas las últimas cuestiones en el plano judicial, que de repente el Estado, que era querellante, ahora se retira de las causas, justamente que es por lo menos extraño que un querellante se retire de la causa cuando está en plena etapa de juicio oral, ¿no? Digo, el caso de la Sí, Oficina Anticorrupción, el caso de la UIF, con las causas de Cristina, dan la opción justamente a pensar sobre esto. mínimamente llamativo, para decirlo Sí. de una Para decirlo de una manera diplomática. elegante. Para decirlo de una manera elegante, por lo menos llamativo, digamos, ¿no? Claro, sí, por Y una supuesto. parte, en este caso, o se retiren o los fiscales no apelen. Es decir, la esencia misma de cualquier proceso judicial, cualquiera que alguna vez haya tenido un juicio o tenga un amigo o dos, sabe que es la apelación, gane o pierda un juicio, ¿no? Porque Sí. siempre se apela. Así que digamos que un fiscal no apele es por demás llamativo realmente, digamos, ¿no? Es decir, Sí. va en contra de lo que es la propia definición de cualquier proceso Sí, judicial en la cualquier proceso Argentina, judicial, digamos, ¿no? por supuesto. Ahora, ¿cuál es el tema con las Fuerzas Armadas? ¿No? Porque hablábamos de un retorno a la escena política de las Fuerzas Armadas, no en el contexto del asqueroso golpe militar y por ahí la idea que tiene el argentino sobre las Fuerzas Armadas, sino en, pensemos Brasil, un presidente que viene de una extrema derecha, casi una figura antipolítica, me animo a decir, Jair Bolsonaro, pero que empieza a tener un peso cada vez más importante en la región, ¿no? Sí, bueno, en el caso particular, además en Brasil, hoy tenés 9 de los 22 ministros que son de extracción militar, más Bolsonaro, más el vice, más el jefe de la Casa Civil, que sería como nuestro jefe de gabinete. O sea, tenés una presencia militar importante, ¿no? Quizás, si querés, en el caso de Brasil, hay un elemento importante a marcar que tiene que ver con cómo se desarrolló la transición a lo largo del tiempo en Brasil, es decir, los militares se retiraron de la escena pública con una transición larga, pautada, en la cual ellos mantuvieron sus propias prerrogativas y ellos se garantizaron la posibilidad de que en la Constitución se estableciera un artículo que le otorgara un carácter de actor institucional y casi como una especie de guardián de la Constitución a las Fuerzas Armadas en Brasil, ¿no? Y sumale eso que además se trata de una institución que es una institución que tiene mejor imagen pública. Entonces este es un dato interesante, son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, la Fuerza Armada en primer lugar, y la Iglesia en segundo lugar, digamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, en ese marco se da esa especie de, como fue en 2018, entre comillas, exhortación al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho, ¿no? En el medio estaba el tema del proceso que culminó con la prisión de Lula en 2018, y, bueno, de alguna manera hubo una suerte de exhortación, llamémosle, extorsión, digamos, más que exhortación, ¿no? Apelando a su idea de guardián de la Constitución, pero marcando la cancha de manera muy clara, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés como diferentes formas de intervención, que no es el golpe clásico, como era en los años 60 y 70, que quizás la última versión que uno puede encontrar fue aquella de Venezuela en el 2002, cuando fue destituido temporariamente Chávez, por no más de 48 horas, pero otra parte importante de las Fuerzas Armadas termina con el apoyo de los sectores populares y una movilización popular importante, restituyendo a Chávez en el poder, digamos, ¿no? Ahí aparece una forma, digamos, de
de intervención, ¿no? Y de, entre comillas, exhortación, o sin ir más lejos, la misma que hubo en Bolivia el año pasado, donde los militares rehusaron cumplir la orden de Evo Morales, y al mismo tiempo, en esa misma tarde que termina con la renuncia de Evo Morales, el propio jefe del Estado Mayor Conjunto termina recomendando la renuncia de Evo Morales, digamos, ¿no? Claro, sugiriendo que lo más saludable para la salud de la República es la salud de la República, digamos, ¿no? Sí, entonces ahí, digamos que es una forma de acción un poco más indirecta que el clásico golpe con el militar que llega con la proclama y con la tropa militar en la calle, digamos. En la calle, exactamente. Ahora, ¿qué crees que podemos esperar para, digo, a ver, es un poco hacer futurología, ¿no? Pero, ¿qué puede esperar uno para el contexto de Latinoamérica? No sé si en lo que queda de este 2020 o el 2021, porque recordemos que cuando terminemos esta pandemia o esta cuarentena, que ya hoy en día está empezando a ser bastante discutido hasta dónde hay que mantener una cuarentena tan estricta, hasta dónde hay que flexibilizarla, de qué manera se sigue adelante. Brasil es un extremo de este polo y Argentina hoy en día representa el otro extremo dentro de lo que es América Latina, ¿no? ¿Cómo podemos pensar lo que queda de este año o el año que viene? ¿Van a volver a salir seguramente estos temas a flote o esta nueva normalidad que se nos viene después de la cuarentena va a ayudar, no sé si a calmar las aguas, pero sí a darle más poder a aquellos que ejercen el poder hoy en día? Mirá, yo creo que el tema de la pandemia es el primero de la saga de problemas que se viene en la discusión. Y en el caso de las protestas es probable que retornen. Bueno, en Chile ya están retornando. En Hong Kong también incluso. En Hong Kong también están retornando, ¿no? En Santiago de Chile, digamos, el epicentro por ahora son barrios de la zona sur de Santiago, que es la zona más compleja, digamos, de lo social, y donde ahí empieza a chocar este problema de la pandemia con el hambre, con los problemas de distribución de comida y de otros servicios esenciales, ¿no? Con lo cual, la imagen que había empezado a mejorar de Piñera empieza a erosionarse nuevamente porque aparece de nuevo la cuestión de los problemas sociales que Chile viene o tiene de larga data, digamos, ¿no? Más allá del éxito macro de su modelo, ¿no? Entonces me imagino que de normalizarse esto en un mediano plazo, tampoco lo veo una salida más inmediata, digo, no, me imagino más bien avanzado el año, me parece que los problemas crónicos, estas pandemias, como decía ahí en la nota, van a reaparecer otra vez en la escena pública, ¿no? Por lo cual es probable que ahí aparezcan otra vez las cuestiones que habían aparecido en Chile, en Ecuador, en Perú mismo, en Colombia, es decir, la región de alguna Latinoamérica, creo que exceptuando Uruguay y Paraguay, tenemos una Latinoamérica bastante compleja en estos días, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo el otro día le decía que, digo, mirá, bueno, qué bien que está Uruguay, y digo, mira, por lo menos no lo quememos, porque siempre dijimos, teníamos el caso de Chile y de ciertos casos como modelos, y dijo, bien, por ahora no lo digamos demasiado en voz alta, digamos. Sí, es cierto. Pero, bueno, Uruguay tiene una normalidad muy particular y tiene un contexto muy particular, que lo hace como algo bastante distinto a lo que es el resto de la región, y un poco Uruguay es en el Cono Sur lo que Costa Rica es en Centroamérica, ¿no? Claro. Es decir, países con un nivel de cultura política muy alta, con un nivel de cultura cívica muy elevado de sus ciudadanos, y bueno, en el caso de Costa Rica, algunos dicen, no sin malicia, que la clave está en la ausencia del factor militar. Costa Rica no tiene fuerza armada regular, digamos, ¿no? Claro. Desde hace muchas décadas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Uruguay, con un nivel de participación cívica, ciudadana, muy, muy alto, digamos, ¿no? Que hace que sean países bastante particulares dentro del contexto regional, Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. Esto lo decimos con la reserva del caso porque siempre tenemos el caso de Chile como algo modélico y de golpe, bueno, nos dimos cuenta que no estaba todo tan tranquilo en Chile ni había tanta normalidad, ¿no? Exacto, sí, como uno siempre piensa que puede suceder. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez aquí en Enfocados y por supuesto seguro nos estaremos viendo más adelante. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con mucho más acá en Enfocados. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino.